Hola, ¿me escucha? This meeting is being recorded. Sí, doctora, buenas tardes. Hola. Parece que demora, no sé si es mi internet de repente. Sí, doctora, sí se le escucha, buenas tardes. Ya, a ver. Un momentito. Mm. Ya. Voy a ir sin cámara. Hola, ¿me escucha? Doctora, se le escucha, pero como si hubiera un fondo, no sé, creo que su audio tiene dos audios prendidos, pero se le escucha como si tuviera un eco o algo así. Sí, pues eso es lo que no sé. Voy a volver a entrar, ¿ya?
Hola, ¿me escucha? Sí, doctora, se lo escucho mejor. Ah, ya. Ya, entonces no voy a poner mi cámara ya porque internet no es bueno. Voy a poner mi pantalla. Me avisan si están viendo, ¿ya? A ver, compartir, ¿cómo es esto? Compartir. Ahí, ya. Ya, ¿le están mirando ahí? Sí, doctora, sí se ve. Clara. ¿Se me escucha bien? Porque le escucho bajo a ustedes. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, sí se escucha bien. A ver, alguien más que hable. No sé si tu micro está bajo o mi audio está, no sé, no les escucho bien. A ver, Bien, alguien más. doctora. Se escucha bien, doctor. Sí, ¿no? Ahí el varón que habló, a ver, habla otra vez. Ah, sí se escucha, doctora. Todo normal. Ya. Ok, disculpen, esta clase era para el 9 de junio, pero hicimos un cambio con el doctor Ríos y por eso es que yo le estoy dando ahora la clase. Vamos a hablar sobre dos patologías fundamentalmente, un poco también de hemoglobinuria paroxística nocturna, pero fundamentalmente sobre aplasia medular y las neoplasias mielodisplásicas, bueno, sí, o también denominados síndromes mielodisplásicos. Actualmente, la clasificación de la OMS actual habla de que debemos referirnos como neoplasias mielodisplásicas. Bueno, entonces para hablar de esas patologías, un concepto importante es la pancitopenia, ¿no? La pancitopenia, que es la disminución de las tres líneas celulares, ¿no? Tanto glóbulos rojos, glóbulos blancos como plaquetas, pueden darse en un contexto de una médula ósea que sea hipocelular, que sea normocelular, o también puede darse, o hipercelular también, ¿no? O puede darse en caso, la médula ósea también puede ser hipocelular y tener alguna citopenia. Dentro de las médulas óseas celulares que con pancitopenia están las enfermedades que son primarias de médula ósea y las que son secundarias a otras enfermedades. Entonces, dentro de la pancitopenia con médula ósea hipocelular, tenemos a la anemia plástica adquirida y hereditaria, algunas pacientes con síndrome mielodisplásico y, bueno, otras enfermedades más raras. Dentro de la pancitopenia con médula ósea celular, oye, qué mala suerte, tienen, ahora se ponen a poner a... ¿Qué está haciendo bien ratito? Creo que hay una banda. Bueno, dentro de las pancitopenias con médula ósea celular, tenemos a las enfermedades que son primarias de médula ósea, como los síndromes mielodisplásicos, también está ahí la hemoglobinuria paroxística nocturna, HPN, ¿no? La mielofibrosis, la mielotisis, los linfomas, ¿no? Y dentro de las secundarias, o sea, otras enfermedades sistémicas que te pueden dar pancitopenia con médula ósea hipercelular o normocelular están el lupus, el hiperesplenismo, la deficiencia de B12, ¿no? Las infecciones, etcétera. Bueno, entonces, la aplasia medular, dentro, digamos, de estas patologías es muy importante referirse a esta enfermedad, ¿no? Que es la pancitopenia más una médula ósea hipocelular. Este es un diagnóstico de exclusión, ¿no? En realidad, a un paciente que ustedes se encuentran con pancitopenia, lo primero que van a ver, o sea, lo primero que van a pensar no es que sea una plasia, ¿no? Eso sería lo último que van a pensar. Eh, entonces, porque causas de pancitopenia, como hemos visto, hay un montón, y que no son primarias de médula ósea. En este caso, hay una enfermedad de la médula ósea que se evidencia en una biopsia de hueso donde encuentras una hipoceleridad severa, ¿no? Esta es una enfermedad catalogada en el mundo como rara,
pero realmente en nuestro medio no es tan rara, lamentablemente, porque esta enfermedad está asociada a tóxicos ambientales, ¿no? La incidencia se describe de 2 a 3 casos por millón, pero es 2 a 3 veces mayor en Asia y en países como el nuestro, ¿no? Latinoamericanos. La distribución es en 3 picos, los niños hasta los 5 años, en jóvenes hasta los de 10 a 25 y mayores de 60, ¿no? Generalmente. La distribución es similar en ambos sexos, es un diagnóstico de exclusión, como les decía, en el contexto de una pancitopenia, generalmente a veces visitopenia, que se define como hemoglobina menos de 10, neutrófilos menos de 1500, plaquetas menos de 50.000 en una médula ósea que sea hipocelular. Y la hipocelularidad se determina porque es menos de 25% para la edad, ¿ya? Dentro de la fisiopatología hay 3 mecanismos que se postulan para esta enfermedad. Uno es el daño directo, ¿no? Por quimioterapia, radioterapia, tóxicos. El otro es el mecanismo inmunológico, que podría denominarse idiopática, pero hay una destrucción de progenitores hematopoyéticos y esto se ve en enfermedades infecciosas tipo hepatitis seronegativa, generalmente no A, no B, no C, o timoma y bueno, a veces no hay causa, ¿no? Idiopática. Y los síndromes constitucionales, que quiere decir que esto es hereditario, como la anemia de Fanconi, la principal más frecuente, digamos, y algunas enfermedades catalogadas como telomeropatías o mutaciones de la harina germinal. Entonces, estos 3 mecanismos que dan lugar a la aplasia medular que hemos referido, van a tener tratamientos, en algunos casos iguales o en otros casos no, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, si es por toxicidad, ¿no? Las transfusiones, bueno, siempre va a haber los factores hematopoyéticos, tipo filgrastim eritropoyetina, o el trasplante, ¿no? El caso de la inmunosupresión, perdón, en el caso de la inmune, por excepción inmune, la terapia inmunosupresora, también el trasplante y también últimamente el trombopac, que es un análogo de trombopoyetina, ¿no? Y en el caso de las telomeropatías, las que son defectos constitucionales, se pueden usar hormonas tipo masculina como el danazol o el trasplante hematopoyético, ¿no? Entonces uno puede orientar, pero como ustedes ven, a veces se encuentra la causa, a veces no se encuentra la causa. Igualmente, en esta enfermedad juega un rol muy importante el trasplante, como pueden ver. Entonces, hablando primero sobre anemia plástica o aplasia medular congénita, la anemia Fanconi es la primera que puede a nosotros venir a la mente porque dentro de estas aplasias congénitas es la más frecuente, ¿no? Siendo la anemia plástica congénita también muy infrecuente. Se presenta habitualmente entre los 5 y 10 años de edad, aunque puede presentarse en adultos jóvenes, ¿no? Porque a veces el fenotipo no es característico, entonces uno puede pasar desapercibido y al inicio no manifestarse las enfermedades, digamos, las citopenias, ¿no? Sino que en la juventud, ¿no? Es una enfermedad autosómica recesiva que es caracterizada por defectos de la reparación del ADN y también se sabe que predispone a leucemia y tumores sólidos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el fenotipo que podemos encontrar en estos pacientes? Como les digo, a veces existe el fenotipo, a veces no, pero puede haber retardo de crecimiento, defectos esqueléticos como microcefalia, ausencia de radio, de la primera falange, ¿no? Defectos del tracto renal como riñón pélvico con herradura, ¿no? Defectos de la piel como las manchas café con leche, puede haber retardo mental, ¿no? Entonces, a veces los pacientes pueden presentarse así, ¿no? Pero a veces, como les digo, no. Y al momento que le haces el examen diagnóstico, sí sale que es. ¿Cuál es el examen diagnóstico? Es el test de diepoxibutano, ¿no? Es el test que se hace, se les pone a la médula ósea, o sea, a una sangre perdón, de sangre periférica, lo hacemos esto. Les ponemos a esta sustancia y se van a observar en pacientes que tienen Fanconi el incremento de los quiebres cromosómicos, ¿no? Después de la incubación de linfocitos de sangre periférica con el lipoxibutano. Y acá, bueno, hay estas alteraciones, como decía, de huesos, ¿no? Congénitas, ausencia de radio, por ejemplo, o problemas renales. Otra de las anemias congénitas es la disqueratosis congénita, que es más infrecuente incluso, ¿no?
Aquí se ve una triada que es la pigmentación anormal de la piel, distrofia de uñas y leucoplaquia mucosa, que se ve en la lengua básicamente. Es, es una enfermedad recesiva, digamos, de herencia recesiva ligada al cromosoma X, y las mutaciones se ven en el gen de KC1, y también hay algunas que son autosómicas dominantes, y ahí son mutaciones del gen TERC, o también puede ser autosómico recesivo. Otra es la trombocitopenia amegacariocítica heredada. Estos pacientes debutan con trombocitopenias severas y cuando uno hace la médula no hay megacaricitos al nacimiento, o sea, no es por destrucción, sino porque no hay progenitores. Hay mutaciones en un gen llamado el CMPL y también puede devenir en una falla medular multilineal, o sea, no solamente afectar la línea de los plaquetas a medida que el paciente crece, ¿no? Otra es el síndrome de Schwamman-Diamond, que es autosómico recesivo. También se asocia a una difusión exocrina pancreática, disostosis metafisaria y falla medular. Y se asocia a la mutación en el gen SBDS del cromosoma 7. Y acá tenemos una tablita donde se ven estas enfermedades de aplasias congénitas y más o menos el tipo de herencia, la prueba diagnóstica, ¿no? Y algunas cosas que vienen en paralelo, ¿no? Acuérdense que Fanconi, el test de idiepoxibutano, es muy importante. Nosotros hacemos el estudio en niños con aplasia para descarte de esta enfermedad y también en adultos jóvenes hasta los 40 años, ¿no? Porque podría presentarse, ¿no? Tener una Fanconi sin fenotipo, normal el paciente, pero con este tipo de alteración. La esqueratosis es mucho más rara y sí, de todas maneras el fenotipo es más clásico, aunque en algunos pacientes podrían no haber. Y ahí tiene que hacerse el análisis por secuenciamiento genético, ¿ya? Para ver estas mutaciones que pueden ser el DKC1 o el HTERC, ¿no? La trombocitopenia amegacarocítica es más rara, también se hace por secuenciamiento, el diagnóstico, no hay otra forma, y el Schwamman-Diamond, que básicamente clínico se diagnostica por la asociación a problemas pancreáticos, ¿no? Y también tienen un riesgo de transformación a leucemia. Y un término que es la citopenia refractaria de la niñez, que es, digamos, como un síndrome melodisplásico en la niñez, ¿no? Y aquí la diferencia básicamente entre estas dos enfermedades que pueden presentarse ambas con pancitopenia es que la anemia plástica no tiene pues, precursores, ¿no? En cambio, en la citopenia refractaria sí puede haber, ¿no? Precursores y hay fundamentalmente signos de displasia, ¿no? Ah, cambios displásicos, ¿no? En las series, de las tres series, y en el otro caso es que hay ausencia, ¿no? Es muy típico, por ejemplo, en aplasia que uno, si es una aplasia o una hipoplasia displasia, es la presencia de megacariocitos. Si no hay megacariocitos, que son los precursores de plaquetas, uno piensa más que es un paciente con aplasia. Pero si están y son displásicos, eso tira más para que sea una hipoplasia displasia. Hay otras enfermedades que son los síndromes hereditarios de falla medular, que también vienen con citopenias, pero estos pacientes tienen mutaciones de línea germinal, ¿no? Que es el del gen GATA1, el de DX41. Bueno, la Fanconi también finalmente un síndrome hereditario, ¿no? O también hay genes del complejo telomerasa. Tienen médulas óseas hipoplásicas mucho antes de que se desarrolle el trastorno mieloide clonal, ¿no? La identificación de estos individuos es importante porque no van a responder inmunosupresión. Por eso nosotros cuando hacemos tratamiento, por ejemplo, de aplasia con trasplante o con terapia inmunosupresora, tenemos que descartar que no sea Fanconi
Y bueno, si tuvieron la puntuación de línea germinal, no va a responder ese paciente. Estamos dando un tratamiento no, por gusto, ¿no? Y otro es también la implicancia que tiene con la familia, ¿no? Porque como es hereditario, entonces puede haber otros miembros de la familia que estén afectados, e inclusive si hay un hermano o hermana que pueda ser donante, pero si tiene esa misma mutación, no va a poder ser, ¿no? Y el aumento de la toxicidad de la terapia inmunosupresora. Por eso es que incluso para el trasplante de estos pacientes es importante identificarlos porque el acondicionamiento del trasplante tiene que ser diferente, porque si uno no da un acondicionamiento normal como cualquier otro paciente con aplasia, es mucho más tóxico, ¿ya? Hay algunas mutaciones como la RUNX y ANKRD26 que podría confundirse con casos de mielodisplasia, ¿no? Porque, o sea, es un síndrome hereditario de falla medular, pero como causa trombocitopenia y displasia de las células, ¿no? Se pueden confundir como que si fuera un mielodisplásico adquirido, una neoplasia mielodisplásica adquirida. La presencia de mutaciones somáticas puede indicar un mayor riesgo de progresión a neoplasia, como pueden ser amilodisplasia o a leucemia, y estas variantes pueden ocurrir incluso en pacientes que no tengan antecedente familiar, ¿no? A una edad temprana y sin hallazgos o con hallazgos típicos del fenotípico, digamos, asociados, ¿no? Y se recomiendan pruebas específicas de tejido hematopoyético en los casos que se sospecha una variante de línea terminal, ¿no? O se pueden hacer en estudio en cabello, ¿no? O otros órganos. Entonces, aquí dentro de los síndromes de falla medular constitucional tenemos a las telomeropatías, a la anemia de Fanconi, tenemos a la deficiencia de GATA2, a la deficiencia CTLA4, ¿no? Y tiene algunas características clínicas que puedan identificarlos, pero realmente el diagnóstico se hace por las mutaciones, ¿no? Y eso lo hacemos por secuenciamiento genético. En el caso de Fanconi, los genes del FANC, hay 17 genes FANC. En el caso de las telomeropatías, tenemos el DKC1, el TER. En el caso de las otras líneas germinales como la deficiencia de GATA2, estudiar el gen GATA2, ¿no? O el CTLA4, ¿no? Ya. Ahora vamos al plato fuerte, la aplasia medular adquirida, ¿no? Esta enfermedad se ha asociado clásicamente a los agentes tóxicos, ¿no? Derivados del benceno, ¿no? Del petróleo, insecticidas, citotóxicos, radiación, quimioterapia, algunas drogas como clorfenicol, sulfas, ¿no? Enfermedades infecciosas, VIH incluida ahí, hepatitis no A, no B, no C, enfermedades autoinmunes, gestación y otras, y otras. La anemia plástica secundaria, que puede ser a que hasta el paciente haya sido radiado o haya usado alguna droga tóxica, ¿no? Ya sea por efectos regulares o reacciones idiosincráticas, o por virus, ¿no? Virus de la hepatitis, parvovirus también clásicamente produce sobre todo aplasia de serie roja, Epstein-Barr, HIV, ¿no? O enfermedades autoinmunes tipo fascitis eosinofílica, que es raro, ¿no? Inmunoglobulinemia, timoma, ¿no? También puede asociarse a hemorragia parasítica nocturna y a gestación. Y bueno, si no hay ninguna de esas enfermedades que está asociada, pues hablamos de una anemia plástica idiopática, ¿no? Entonces, hay una destrucción, en la fisiopatología hay una destrucción de los progenitores hematopoyéticos. Hay, por acción, digamos, de los tóxicos ambientales, de las drogas, etcétera, ¿no? Va a haber una expansión oligonuclear de células T que van a actuar en contra, produciendo factor nervioso tumoral alfa, interferón gamma, en contra de los progenitores hematopoyéticos. Y eso va a producir mayor apoptosis, disminución de la proliferación o de la capacidad de diferenciación de estas células y va a haber falla medular, ¿no? También puede haber defectos intrínsecos de las células progenitoras hematopoyéticas por disminución de la longitud del terómero o también disminución del ciclo celular en algunos checkpoints, ¿no? La inmunosupresión, cuando disminuye, también disminuye la función de las células mesenquimales, disminuye la función de las NK
y las T reguladoras, las células T reguladoras. Entonces, eso también va a producir una falla, digamos, en la progenitora hematopoietis. Entonces, la destrucción de las células progenitoras puede ser medida por inmunidad, ¿no? Esa es la patología, digamos, la explicación, la fisiopatología más clásica. Hay una disregulación de las células T, CD8, de las células T, CD4, incluyendo las TH1, TH2, las TREC, ¿no? Las reguladoras, la TH17, las células NK y las TNK. Hay una producción anormal de citoquinas, interferón gamma, factor necrosis tumoral alfa, factor de crecimiento de la forma T beta, ¿no? Entonces, y también intrínsecamente, como decíamos, la enfermedad de los telómeros, ¿no? Cuando hay una disminución de la longitud del telómero, entonces allí se van a ver este tipo de patologías de aplasia, ¿no? Y esto también se asocia a la edad, ¿no? Se asocia al envejecimiento, ¿no? La disminución del telómero. Y eso es hay mutaciones en los genes de mantenimiento del telómero, factores ambientales, ¿no? Así que eso es importante conocer. Nosotros no estamos haciendo actualmente en el Perú, digamos, la medición de los telómeros, que sí lo hacen en Brasil, tengo entendido, en Latinoamérica, bueno, en otros países, pero eso es un campo que todavía está ampliándose los estudios. Hay algunas anormalidades citogenéticas recurrentes en aplasia, como puede ser la trisomía del 8, la monosomía del 7, la deleción del 13q, etcétera, y con incidencia variable, ¿no? Y algunas tienen mejor pronóstico. Por ejemplo, la monosomía del 7 tiene un alto pronóstico, alto riesgo de, digamos, de mal pronóstico por progresión a amiloidisplasia o leucemia amiloide aguda. En cambio, la trisomía del 8 más bien es favorable porque se ha visto que esas pacientes responden mejor a la terapia inmunosupresora y tienen menos riesgo de progresión a amiloidisplasia o leucemia, ¿no? También la deleción del 13q tiene una favorable respuesta a la terapia inmunosupresora. Y la anomalía del 6p-UPD, ¿no? También un buen pronóstico por respuesta favorable. Hay otras alteraciones, genes mutados que están asociados, el BCOR, L y el PIGA son los más importantes y también, digamos, predicen una mejor respuesta a la terapia inmunosupresora. En cambio, hay otros que se asocian más con displasia, pues DNMT3A, CLX1, el JAK2, bueno, el RUNX1, estas mutaciones son de peor pronóstico y se asocian a una rápida transformación a leucemias, ¿no? Mielodisplasias primero y después a leucemias, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, en un paciente normal o una persona normal, al envejecimiento se van a presentar ciertas mutaciones, ¿no? Como por ejemplo el ACLX1, el DNMT3A, el TET2, el P53. En la placa adquirida, más bien, alteraciones del gen PIGA, que dan las células del HPN o la presencia nocturna, es la mayor proporción y la menos frecuente y con menos. Ahí está la DNMT3, el BCOR, el X1. En cambio, en la mielodisplasia, más bien, lo de HPN baja y aumenta lo que es el P53, el RUNX1, el TET2, el NMT3A, el BCOR también, bueno, un poco menos. BCOR es más de aplasia, ¿no? Pero entonces esas variaciones pueden haber y algunos pacientes pasan de aplasia a amiloidisplasia, ¿no? Y por adquisición de nuevas mutaciones. ¿Cuál es la presentación clínica? Si pacientes vienen por síntomas de pancitopenia, signos y síntomas de pancitopenia, ¿no? Que es por anemia, por sangrado y por infecciones, por la neutropenia que presentan. Entonces vamos a ver un paciente con equimosis, petequias o sangrado de mucosas y puede haber presencia de fiebre con síntomas de anemia, ¿no? La sangre periférica, todos los recuentos, o sea, hay una pancitopenia, ¿no? Todos los recuentos disminuidos, la anemia es normocítica, normocrómica generalmente, y la característica es que tiene un bajo recuento de reticulocitos. Ustedes saben que el aumento de reticulocitos en la anemia es una compensación. ¿Me están llamando ustedes?
Hola, ¿me escuchan? Sí, doctora, sí se le escucha. Ya, me está escuchando, porque alguien me está llamando y no sé, parecería, ¿hay alguna Dayana Castro? Tendré que bloquearlo, porque hay una persona que me está llamando insistentemente. Ya, chao. A ver. Ya. Los reticulocitos, digamos, están altos porque hay una anemia. O sea, normalmente en una paciente con anemia debería haber un incremento de reticulocitos, pero en los pacientes con aplasia medular, como no hay precursores, no aumentan. Entonces los reticulocitos están bajos a pesar de una anemia severa, ¿no? Entonces no hay una compensación. La celularidad de la médula ósea está a menos del 25% para la edad. Debe siempre realizarse un aspirado y una biopsia de hueso. Deben ustedes saber que la celularidad de la médula ósea se observa mejor en la biopsia. El aspirado podría ser incluso normocelular. Podría ser, ¿no? A veces uno agarra un foco caliente y entonces en el aspirado ustedes pueden decir, ah, la celularidad está bien. No, no, no. Tienen que hacerle la biopsia. La celularidad normalmente disminuye con la edad, ¿no? O sea, y hacemos una regla así como que, por ejemplo, ¿no? De 100% de celularidad en un paciente que tiene 80 años, la celularidad baja un 20% más o menos. En cambio, un paciente que tiene 20 años probablemente tenga una celularidad de 80%, algo así, ¿no? O sea, cuanto más viejo es uno, menos celularidad tiene. Entonces, a veces cuando los pacientes son muy mayores, también es difícil encontrar qué es el 25% de la celularidad para la edad, ¿no? Pero bueno, así está diagnosticada la enfermedad, así está establecido que es menos de 25% para la edad. El incremento de la grasa medular se debe al aumento y tamaño de de las células grasas, ¿no? O sea, que entran en reemplazo de las progenitoras hematopoyéticas. Entonces aquí tenemos algunas imágenes de biopsia de hueso donde realmente casi no se ven células, ¿no? Hay pura grasa prácticamente, ¿no? Ay, perdón. Entonces, otra cosa que tenemos que hacer es el cariotipo para descartar lo que es el síndrome mirodisplasico hipoplásico. Es decir, uno de los diagnósticos diferenciales importantes en un paciente con pasitopenia y una médula hipocelular es de que sea un hipoplasia-displasia, que en este caso la celularidad está baja, pero además de eso tiene displasia de células. El inmunofenotipo se hace para descartar hemoglobina parasítica nocturna, eso se hace en sangre periférica para pacientes con aplasia que apoya el diagnóstico de aplasia adquirida. Y en menores de 40 años, como les decía, el test de dipoxibutano para descarte de anemia de Fanconi. Este cuadrito, esta gráfica, me gusta porque da entender que la aplasia medular es una enfermedad que puede combinarse con otras o puede evolucionar a otras. O sea, de una aplasia puede pasar a una mielodisplasia, de una mielodisplasia pasar a una leucemia aguda. Y también tenemos pacientes que tienen tanto un mix entre aplasia y mielodisplasia, lo que se llama la hipoplasia-displasia. O también tenemos pacientes que tienen clona de HPN, ¿no? Hemorragia parasítica nocturna, que son, además tienen aplasia. O también tenemos pacientes que parecería que es una aplasia adquirida, pero son realmente aplasias, digamos, congénitas o de línea germinal, también que es el GATA2, el RUNX1, el CTL4, etcétera, ¿no? Y las telomeropatías, ¿no? Entonces, estas enfermedades a veces se parecen y el diagnóstico a veces suele ser difícil y además que se parecen, después cambian, ¿no? Cambian, o sea, que de lo que era pasó a ser otra cosa, ¿no? De una plasia también puede pasar a ser secundariamente un HPN, ¿no? Una hemorragia parasítica nocturna, clásica, digamos.
El algoritmo diagnóstico en un paciente con pasitopenia hay que hacerle un aspirado, una biopsia. En el aspirado, sobre todo es para ver la celularidad y, bueno, también descartar displasia o infiltración de la médula por alguna otra neoplasia, ¿no? En el aspirado hacemos la parte morfológica, la citología, la ausencia de blastos, obviamente, en la genética, el FISH también, si se identifican anomalías cromosómicas que nos puedan hacer el diagnóstico de mielodisplasia, también descartaría que sea neoplasia. En la sangre periférica, el recuento de los neutrófilos para determinar la severidad, ¿no? Menos de 500, esa aplasia es severa, menos de 200, aplasia muy severa. En la periférica también el test de hidroxibutano para excluir Fanconi. Se puede determinar la clona de HPN, ¿no? Las células que tienen esta característica. También examen de anticuerpos, la longitud de los telómeros, que como le decía que no se hace acá, pero también podría tomarse. Y después de eso, de como diagnóstico de descarte, nos quedamos con la anemia plástica adquirida. Una vez que descartamos que no sea otra cosa, que no sea una displasia, nos quedamos con lo que es la aplasia. Inmediatamente hay que hacerle el estudio de HLA para identificar si tiene un donante de médula compatible. Ese sería el tratamiento de primera línea, ¿no? Si tiene donante, va a trasplante, y sobre todo si son jóvenes, ¿no? Menores de 40. Si no tiene, entonces va directamente a una terapia inmunosupresora con globulina antitimocítica, ATG, asociado a ciclosporina, ¿no? Y ese sería el tratamiento de, digamos, de segunda línea o en primera si es que no tuviera donante. Los criterios de severidad, como le decía, según Gamita, tiene que tener, bueno, los criterios de aplasia, pero los neutrófilos menos de 500. Y en el caso de muy severa es menos de 200. ¿Ya? Cuando hablamos de reticulocitos, los reticulocitos por máquina, el recuento debe ser menos de 60.000 y el recuento manual menos de 20.000 como criterio, ¿no? Porque tiene que ser al menos dos de las tres series, ¿no? Ya sea neutrófilos menos de 500, plaquetas menos de 20.000 o reticulocitos menos de 20.000. ¿Cuál es el enfoque de tratamiento? Lo más importante es hacer un diagnóstico, un tratamiento oportuno, porque estos pacientes, digamos, si no se demora en diagnosticarlos, de repente ya se pierde el momento para el tratamiento. Los pacientes se pueden infectar, se complican y nunca llegan a recibir nada. Entonces se ha visto que entre más rápido sea el diagnóstico, que tenga menos de un mes entre el diagnóstico y el inicio del tratamiento, se ha visto la mayor tasa de respuesta. ¿Y por qué tanto se espera? Porque uno primero hasta que hace el diagnóstico y después que hace el diagnóstico tienes que esperar el estudio de compatibilidad y después de que salga el estudio de compatibilidad recién decidir qué cosa le vas a dar. Y a veces en todo ese trámite te demoras, pues, ¿no? Mejor tasa de respuesta, mejor sobrevida también. Ahora, dentro de las consideraciones para el tratamiento, tenemos que ver si la anemia plástica es severa y muy severa o no severa con requerimiento transfusional. Sería en los casos que se tiene que ofrecer un tratamiento, pero si es una aplasia no severa, que no se transfunde, en realidad uno no lo trata. Uno puede observar, ¿no? Y si en el curso del tiempo esto empeora, bueno, ya tendría que tratar. Hay que evaluar la edad y las comorbilidades para ver la posibilidad de trasplante, que es la mejor terapia que podría dársele. Y si no es posible y pronto, entonces ya nosotros optamos por hacerle una terapia inmunosupresora con globulina titimocítica, de preferencia de caballo, porque hay de dos tipos, de caballo y de conejo, que las tenemos en el Perú, pero se ha visto que con caballo los resultados son mucho mejores y menos tasa de complicación. Asociado siempre a ciclosporina, que puede tomar por 1 año o 2 años. Otras terapias que se pueden dar si es que no tuviéramos acceso a la globulina podrían ser ciclosporina mismo o danazol, que actúa, digamos, es un análogo de hormona masculina que actúa a nivel de los telómeros. O sea, se dice que actúa en las telomeropatías y muchos pacientes que son finalmente telomeropatías pueden responder. Otra de las terapias que también se utiliza es el trombopac, que es el análogo de trombopoyetina. Entonces, digamos, hay algunas opciones más, ¿no? Aparte del trasplante. La terapia de soporte, bueno, si en el caso no se le pueda dar tratamiento por A o B o no haya respondido, para eso, bueno, tenemos las transfusiones y si hay mucha recarga de transfusión de sangre, se puede usar quelantes, ¿no? Quelantes de hierro. El algoritmo de manejo, bueno, acá en esta tabla está con edad de corte de 35 años. En realidad nosotros en el Perú estamos haciendo hasta los 50 años. Hasta los 50 años, si tiene donante, va de frente a trasplante.
Si es mayor de 50, tenemos que darle primero terapia inmunosupresora. Si no responde la terapia inmunosupresora con globulina antitimocítica, entonces ahí podemos o repetir un segundo curso o llevarlo a trasplante de progenitores que podría ser de donante idéntico o inclusive haploidéntico, y en los sitios donde se pueda hacer un trasplante no emparentado. Acá no hacemos trasplante no emparentado, lamentablemente. Otro es usar factores de estimulación, pero que no, realmente la respuesta es casi nula. Los andrógenos, que es el danazol, que a veces pacientes puedan responder, ¿no? Hemos tenido casos de pacientes que responden al danazol, ¿no? O el trasplante no emparentado. Y en el caso de que haya respuesta a un segundo curso de ATG, eh, si recae, bueno, podría repetirse hasta una vez más, pero la otra es también buscarle un donante. Y en el caso de pacientes jóvenes, siempre ir pasarlo a trasplante, y si no y si responde bien, pero si no responde, ya tiene que ir a terapia inmunosupresora, ¿no? O sea, si no tiene donante de médula. Acá hay otros algoritmos que lo hacen entre los menos de 20, entre 40 y 60 o más de 60. Por ejemplo, en esta que fue publicado en el año 2017, planteaban los autores que en menos de 20 debería ser trasplante en primera línea, así no tenga donante idéntico, o sea, si fuera no emparentado, haploidéntico, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esos pacientes menores de 20 años van mejor y tienen mayor expectativa de vida, y digamos que los resultados son tan comparables o mejores que la terapia inmunosupresora, porque en el caso de que sean, digamos, o sea, puedan ser jóvenes pero no tener donante, entonces sí tenemos que darle la terapia ATG, ¿no? La globulina antitimocítica. Y bueno, si ya no responde, recién intentarlo del trasplante, ¿no? Que idealmente siempre debería ser un trasplante de donante idéntico, pero no siempre lo tenemos a la mano, ¿no? Entonces tenemos que usar un haploidéntico, que es 50% compatible, o inclusive un trasplante no emparentado. Otra de las terapias que ha entrado en boga últimamente es el trombopac, que es un análogo de trombopoyetina, que se puede usar solo o en combinación con ciclosporina. Inclusive también hay estudios que han usado con ATG con mejores resultados. Lo que nosotros estamos viendo actualmente es, como tenemos un poco más de disposición del trombopac, a los pacientes se les comienza inicialmente, por ejemplo, previo a la terapia inmunosupresora, y por las complicaciones infecciosas que puedan haber, esto nos ayuda a mantener al paciente con vida, porque son de alta mortalidad cuando ingresa un germen resistente, un paciente neutropénico febril. Los pacientes pueden complicarse fatalmente, ¿no? Pero este medicamento del trombopac nos ha ayudado un poco a aguantar eso, digamos, a que el paciente, espere pues a que su médula responda y ya pueda defenderse solo, ¿no? El trasplante por progenitores hematopoyéticos lo ideal es un trasplante emparentado, que sea idéntico en pacientes jóvenes menores de 40 o 50 años, y tiene una curación de 70 hasta el 90%, o sea, los pacientes se llegan a curar con este tratamiento, ¿no? El acondicionamiento visual es con ciclopamida y globulina antitimocítica, y la profilaxis generalmente con metotrexato y ciclosporina. La fuente ideal es sangre periférica, que tiene similares resultados en médula ósea, al menos en estudios que se han hecho en Latinoamérica. La de médula ósea da menos enfermedad de contra Westphalia, pero no tenemos las bolsas, digamos, de colección de la médula ósea, por eso que estamos haciendo sangre periférica y no nos va mal. Es mejor el pronóstico si entre menor tiempo de diagnóstico y más jóvenes. El trasplante no relacionado, si está disponible rápidamente, se postula, eh, digamos, en algunos centros como primera línea, ¿no? Inclusive, ¿no? En idéntico, en China sobre todo, se está haciendo bastante, e inclusive en primera línea si no hay donante idéntico, ¿no? Porque los resultados con trasplante idéntico han sido tan similares o mejores que la terapia inmunosupresora. La terapia inmunosupresora con globulina antitimocítica nos da una respuesta del más o menos 70%, 80%, con una sobrevida a los 5 años de 80-90%.
La media de respuesta es de 120 días, ya sea en respuesta parcial o respuesta completa, ¿no? En la primera línea de tratamiento es la globulina antitemocítica de caballo, como les decía, no la de conejo, sino la de caballo, que tiene menos complicaciones. Los que no responden al caballo puede darse la de conejo, que tiene un 50% posibilidad. La ciclosporina debe mantenerse mínimo por 6 meses, idealmente un año. Y después de eso se tiene que bajar poco a poco, ¿no? Hasta retirarlo, ¿no? Y evitar recaídas. La recaída, que puede darse hasta 35% en 7 años, se define como la dependencia transfusional luego de que ya se independizó las transfusiones por al menos 3 meses. La infección, hemorragia y fiebre no son contraindicaciones absolutas para este tipo de tratamiento. El uso de filgastrin se ha demostrado que mejora la sobrevida y podría aumentar el riesgo de desórdenes clonales, ¿no? Entonces no se utiliza mayormente filgastrin, ¿no? No funciona en aplasia. Entonces, los criterios de respuesta sería, la respuesta completa es si su hemoglobina se normaliza, los neutrófilos suben más de 1500, las plaquetas más de 100.000. En el caso de respuesta, de no respuesta, es cuando tiene menos de esos valores, ¿no? Y la respuesta parcial significa la independencia de transfusiones, pero no cumple los criterios de respuesta completa. O sea, puede ser un paciente que ya no se transfunda, pero igual sigue todo bajo, entonces finalmente tienen una respuesta parcial, ¿no? Porque no llega a normalizarse el hemograma. En el caso de las anemias refractarias, hay que ver, de poder repetir un curso de ATG, la globulina antitimocítica, o en todo caso ir a trasplante, ¿no? Y hay otras opciones, pero bueno, estudios experimentales que difícil, ¿no? Pero se describen, todavía no hay nada, perdón, no hay nada que de nuevo que tengamos en los últimos años. Este autor en el año 2018 proponía, por ejemplo, que el tratamiento sea independientemente de la edad, el trasplante de médula ósea con el donante que tengan, si sea aplo, sea no emparentado, ¿no? Eh, Esto creo que sería el mundo ideal. Lamentablemente no en todos los centros se puede hacer, pero sí es cierto que, por ejemplo, cuando uno espera mucho al paciente en que se trasplante, también ya tiene una recarga de transfusiones y la recarga de transfusiones le produce anticuerpos, pues hace que el paciente produzca anticuerpos anti-HLA que a veces no permiten el trasplante ya, ¿no? Sobre todo en el caso de trasplante apridéntico, que necesitas que no, que el donante, perdón, que el receptor no tenga anticuerpos contra el donante. Y acá hay un estudio que salió publicado también ya hace tiempo en el New England, donde asocian la globulina antitemocítica al trombopac. Y en ese estudio se ha visto mejores resultados que solamente globulina antitemocítica ciclosporina. O sea, nosotros, nuestro manejo habitual es globulina antitemocítica de caballo asociado a ciclosporina. En este estudio lo que están haciendo es, además de esos dos medicamentos, aumentar con el trombopac. Entonces, por el momento están los resultados muy buenos, tanto en niños como en adultos, y entonces esa sería lo que nosotros podríamos proponer, ¿no? Todavía acá no está aprobado en primera línea el trombopac, lo tenemos en tercera línea. Pero el trombopac es un medicamento que ha venido a cambiar un poco la figura, ¿no? Justo comentaba yo con la enfermera ayer, antes de ayer, que antes veíamos morir más pacientes con aplasia medular, porque el problema es que como no tienen neutrófilos se infectan y esos gérmenes que ya entran no se defienden y por más antibióticos, antifúngicos que le des, no mejoran, entonces no hay forma de sacarlos y al final terminan falleciendo, ¿no? En cambio, el trombopac tiene una respuesta en algunos pacientes un poco más rápida y puede, digamos, soportar al paciente hasta que pase esa fase, digamos, de inmunosupresión asociada a la globulina. No estoy hablando de pacientes que no son tributarios de trasplante, porque si son tributarios de trasplante, cuando tú le vas a trasplantar en 2 semanas ya el paciente ha aprendido y está perfecto, ya recuperó, ¿no? Porque eso es así, el trasplante es más rápido. En cambio acá, en la terapia inmunosupresora, eso puede demorar 3, 4, 5, 6 meses para decir realmente si ese tratamiento funcionó o no. Y acá está, ¿no? Esa es la revista, digamos, el artículo que salió respecto al trombopac y su mejora de hematopoiesis en pacientes con anemia plástica refractaria.
Y acá están cómo suben, ¿no? Al inicio van subiendo las series, ¿no? Va subiendo primero la serie de las plaquetas a veces y después ya comienza a subir las otras series, ¿no? Entonces, eso es lo que actualmente se hace en pacientes que no tienen donantes, ¿no? El trombopac asociado a terapia inmunosupresora, que ese es el ideal, digamos, ¿no? Y el trombopac se da durante los 6 primeros meses. La globulina dura 5 días nada más y la prednisona sí tiene que ser este, por un año, ¿no? La ciclosporina. En el seguimiento, de acuerdo a variaciones, se pueden hacer estudios nuevamente de aspirado, genética o biopsia inclusive, ¿no? Si es que hay alguna modificación o si queremos cambiar de tratamiento. Hay un riesgo de enfermedad clonal que es del 5 a 10% para amiloidisplasia y LMA o un 10 a 15% para HPN, que es hemoglobina policística nocturna. Siempre existe el tratamiento, o sea, de soporte transfusional, ¿no? Lo que es las transfusiones y las plaquetas bajan menos de 1000 o de 10.000, perdón, o 20.000 con fiebre, se recomienda que sean plaquetas irradiadas, leucorreducidas, y si es candidato a trasplante no debería recibir donación de familiares para prevenir que se creen esos anticuerpos de aloinmunización. También es importante dosar la ferritina en pacientes multitransfundidos, ¿no? Si es mayor de 2000 debería usarse, se supone, un quelante de hierro, ¿no? Porque esto se va a acumular en los órganos y puede causar problemas. Los factores de crecimiento no se recomiendan en la aplasia, ¿no? Pueden darse un curso corto de filgastrin para ver en una infección severa, pero realmente en la mayoría de pacientes no responden. Muy bien, vamos a hablar ahora sobre las neoplasias mielodisplásicas. Sobre las neoplasias mielodisplásicas, este es un grupo de enfermedades, ya son neoplásicas, ¿no? Clonales, que se caracterizan por citopenias y displasia morfológica, ¿no? Porque hay un trastorno de la hematopoiesis y tiene un riesgo variable de transformación a leucemia aguda, ¿no? Puede haber displasia tanto en la serie eritroide, ¿no? Pues en la serie de megacariocítica o en la serie mieloide. En Estados Unidos las estadísticas hablan de 13.000 casos nuevos por año, ¿no? También se da en niños, aunque es más frecuente en adultos, puede presentarse a cualquier edad, pero también hay casos en jóvenes, ¿no? Los síntomas, signos de diagnóstico igual, ¿no? Son pacientes que vienen con citopenia, ya sea anemia, trombocitopenia o neutropenia o una bicitopenia o pancitopenia. Ahora, el hallazgo de displasia no es sinónimo de la neoplasia mielodisplásica o síndrome mielodisplásico, porque nosotros podemos encontrar displasia de las células en otras patologías, ¿no? Como puede ser en la deficiencia de B12, incluso en una anemia hemolítica puede haber displasia, ¿no? Pero eso no significa que sea un síndrome mielodisplásico, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un paciente ha recibido tratamiento de algún medicamento, algún tóxico, enfermedades inmunológicas como en el lupus, incluso en la aplasia puede haber un poco de diseritropoiesis, por ejemplo, o en las infecciones, ¿no? Entonces uno, cuando hace el diagnóstico de mielodisplasia, también es un diagnóstico de descarte, ¿no? Si yo no encuentro otra causa y tengo displasia en la médula, yo puedo asumir que sea un síndrome mielodisplásico, pero antes no, ¿no? Entonces hay una serie de enfermedades que podrían causar esta displasia, ¿no? Entonces, para hacer el diagnóstico, ¿qué se requiere, no? Una historia buena, si ha estado expuesto a tóxicos, si se ha requerido transfusiones, si ha recibido tratamientos previos o qué enfermedades paralelas, hacerle un hemograma completo, una lámina periférica, un aspirado de médula para ver la morfología, el recuento de células, una tinción de hierro o de PERS, una biopsia de hueso ideal para ver sobre todo célula y fibrosis y el análisis citogenético. Entonces, dentro de los criterios diagnósticos de mielodisplasia, el hallazgo morfológico sigue siendo una cosa muy importante y más aún en nuestro medio que no tenemos exámenes más sofisticados como secuenciamiento genético, etcétera, ¿no? Obviamente la clínica, la genética sí, es obligatorio hacer un estudio citogenético. El inmunofenotipo ayuda en algo, pero no es tan fidedigno. Y también si tuviéramos acceso a biología molecular, se pudiera hacer. El porcentaje de blastos en médula ósea se ve por morfología, o sea, a través del microscopio. ¿Ya? Es lo más exacto que uno puede hacer, porque a veces la máquina de la citometría te puede informar más o menos blasto, pero
Sobre todo a veces se informa menos, ¿no? No se recomienda el recuento de blastos CD34 por citometría de flujo, porque no todos los blastos tampoco son CD34 positivos. Puede haber hemodilución, pues se pueden morir las células, puede haber artefactos. Entonces, la citometría te puede ayudar a tipificar un poco los blastos, pero la idea es de que morfológicamente tú definas qué cantidad de blastos tiene, ¿no? Y acá hay algunos tipos de blastos, ya sea granulares o agranulares, ¿no? Tipo promielocítico, bueno. También es importante la identificación de los hidratos en anillo, que son hidratos tipo 3, donde al menos 5 gránulos de hierro están en una distribución perinuclear que pueden rodear todo el núcleo o estar localizados en porciones o al menos cubrir la tercera parte, ¿no? Y para nosotros hacer el diagnóstico de un porcentaje, tenemos que contar al menos 100 precursores eritroides nucleados para definición de al menos 15%. 15% o más de hidratos en anillo ya es un criterio diagnóstico de mielodisplasia, ¿no? Siempre se debe hacer una clonación para poder identificar mejor los anillos, ¿no? Actualmente, ya como hay una mutación asociada a los hidratos en anillo, como la SF3B1, si hay presencia de esa mutación, solamente con 5% de hidratos en anillo, ya uno puede hablar que es una mielodisplasia con hidratos en anillo, ya es criterio diagnóstico. Y acá está, ¿no? La posición de los gránulos, ¿no? Que son perinucleares, ¿no? 5 gránulos, y se ve en el microscopio, ¿no? Estos gránulos verdecitos rodeando el núcleo, entonces contamos 100 de estos eritroblastos, y si hay 15 o más que tienen esta distribución, estamos hablando que esta es una mielodisplasia ya es un criterio diagnóstico de una mielodisplasia con cigatos en anillo. Entonces los blastos, los cigatos en anillo, ¿no? Que están acá también, los vemos. Dentro de los signos de displasia eritroide hay varios, ¿no? Acá, bueno, le he puesto la lista, pero por ejemplo, en este vemos que estas precursores eritroides, ¿no? Tienen este citoplasma que se está desapareciendo, citoplasmic frying, se llama en inglés, o que es una evidencia de la hipohemoglobinización, ¿no? Bueno, acá hay un blasto entre los dos, pero ya esto es un signo de displasia, ¿no? También, por ejemplo, la presencia de múltiples núcleos, ¿no? Núcleos o los puentes internucleares o estas alteraciones ¿no? Como estas formas anormales, ¿no? Que debería ser redondita, entonces el nuclear budding que le llaman, eso también se puede ver. Dentro de la displasia granulocítica, bueno, la presencia de cuerpos de Auer, en el caso de que haya ya una leucemia mieloide, ¿no? O sea, perdón, unas blastos mieloides, ¿no? Que los cuerpos de Auer se ven los blastos mieloides, la hipogranularidad, ¿no? Casi no se ven gránulos, y también la hiposegmentación nuclear, son cambios de displasia. ¿No? Acá sí no hay hiposegmentación. Está redondito, debería estar segmentado, ¿no? Debería estar como un neutrófilo segmentado y no está, ¿no? La displasia megacariocítica es a veces más típica, ¿no? Están los micromegacariocitos, por ejemplo, acá hay un binucleado con núcleos separados, que eso es displasia, ¿no? También mira el tamaño, micromegacariocito, casi el tamaño de una célula, ¿no? Este con núcleo excéntrico, son megas anormales. Este con núcleos separados, mire cuántos núcleos aquí separados, también son megacariocitos displásicos, ¿no? Entonces, según ¿cómo según los criterios mínimos diagnósticos es al menos una citopenia más de 4 meses, hablando de citopenias, ¿no? De los valores de hemoglobina menos de 10, neutrófilos menos de 1500, plaquetas menos de 100.000. Se debe considerar los factores propios del paciente, ¿no? Y exclusión de otras enfermedades. Dentro de las displasias tiene que haber al menos 10% de displasia en al menos una de las líneas celulares. Displasia eritroide o mayor del 15% de cirrosis en anillo o más del 5% de cirrosis en anillo con mutaciones F3B1, ¿no? En el caso de porcentaje de blastos tiene que ser en el aspirado entre 5 y 19%, porque ya 20% es leucemia, ¿no? Entonces hasta 19% es mielodisplasia. Y puede haber también en sangre periférica entre el 2 y el 19%. Anomalías cromosómicas que pueden haber en el 50% de las pacientes, características de displasia, según cariotipo convencional o FISH, que no tenemos acá en el medio tampoco, pero hacemos cariotipo. Y hay otros cocriterios, citometría, ya esos, histología.
La mielodisplasia a veces viene desde unas entidades que actualmente se reconocen, ¿no? Porque hay pacientes que tienen algunas mutaciones somáticas que no tienen citopenias, ¿no? O no tienen displasia y es el que se supone que van a evolucionar a eso, a una mielodisplasia, ¿no? Entonces hay toda esta serie de patologías, ¿no? Que bueno, eso podríamos ampliarlo en otro momento. Ya, hay anormalidades cromosómicas características, por ejemplo, la monosomía del 7 de lesión del 7, monosomía del 5 de lesión del 5, inversión del 17, translocación del 17P, de lesión del 13 o de lesión del 13Q, de lesión del 11, del 12, del 9. Entonces, estas son algunas típicas alteraciones cromosómicas no balanceadas de mielodisplasia, ¿no? También las translocaciones balanceadas del 11-16, 3-21, ¿no? 3-2-11, inversión del 3, translocación 6-9, ¿no? Entonces, estas son las mutaciones, perdón, las alteraciones cromosómicas que se puede ver en el cariotipo. Dentro de la clasificación clínica hay un síndrome mielodiplásico de novo, hay uno secundario que puede ser el tratamiento, y hay uno que sea previamente tratado, ¿no? Paciente que ya había sido tratado, ¿no? El síndrome hemisplásico secundario está asociado a varias cosas, por ejemplo, a tabaco, radiaciones, químicos, metales pesados, herbicidas, fertilizantes, derivados de petróleo, ¿no? La clasificación de la OMS, la última que habla del 2022, que habla de mielodisplasia, eh, bueno, hay una clasificación que dice, ¿no? Mielodisplasia, SMD, bueno, neoplasia mielodisplásica, las siglas no han cambiado. Hallazgos genéticos definitivos, ¿no? Por ejemplo, bajo recuento de blastos y 5Q menos aislada. ¿Por qué esta patología la ponen como una entidad aparte? Porque los pacientes con 5Q menos tienen un mejor pronóstico, son pacientes de buen pronóstico. Tienen generalmente blastos menos de 5% en médula y menos de 2% en periférica, y el cariotipo es la 5Q menos aislada, que puede hasta una alteración citogenética adicional tolerar para ser de bajo riesgo, como 5Q menos, a excepción de la monosomía o de lesión del cromosoma 7. Después tenemos otra que es el síndrome mielodiplásico con bajo blastos con SF3-1 mutado, que también es de buen pronóstico. También tiene bajos blastos, que no tiene que tener 5Q menos, ni monosomía del 7, ni cariotipo complejo, y se presenta la mutación SF3B1. Y después está la mielodisplasia con inactivación bialélica del P53. Esta sí no es de buen pronóstico, es de mal pronóstico. Los blastos en médula y sangre periférica son menos del 20%, porque si no ya es leucemia. Está asociado a un corotipo complejo, y en las mutaciones hay 2 o más mutaciones en P53 o una mutación con evidencia de pérdida del número de copias o pérdida de velocidad del P53. Después hay otra que es la definida morfológicamente. Por ejemplo, mielodisplasia con bajo recuento de blastos. Médula ósea menos de 5%, sangre periférica menos de 2%. El mielodisplásico hipoplásico, ¿no? Por la hipoxia de la médula. La mielodisplasia con incremento de blastos, tipo 1 y tipo 2. Tipo 1 es de médula hasta el 9% y tipo 2 del 10 al 19%. En periférica el tipo 1 es del 2 al 4% y en sangre periférica en tipo 2 es del 5 al 19%. O presencia de bastones de agua. Y también hay la mielodisplasia con fibrosis, donde los blastos también pueden llegar hasta 19%. Hay una score de clasificación de riesgo, ¿no? Porque acá lo más importante en los síndromes mielodisplásicos o neoplasias mielodisplásicas es... Un ratito. Ya, del bajo riesgo, porque el tratamiento va a ser diferente. Los pacientes de bajo riesgo, la idea, bueno, el tratamiento es para evitar transfusiones, ¿no? No vamos a curar la enfermedad. En alto riesgo, como es alto riesgo de transformación a leucemia aguda, sí, el tratamiento tiene que ser más intenso, porque la idea es con fines curativos, porque si no, el paciente va a pasar a leucemia y se va a morir, ¿no? Entonces, para nosotros clasificar el riesgo, utilizamos el riesgo genético, el porcentaje de blastos, la hemoglobina, plaquetas, neutrófilos,
De acuerdo a eso te dan una puntuación, ¿no? Entonces ya vas agarrando puntaje. El riesgo genético es, por ejemplo, muy buen pronóstico de lesión del 11 y de lesión del Y. Bueno es normal, de lesión del 12, del 20, del 5, intermedio de lesión del 7, trisomía del 8, inversión del 7, maldición de allá. Alto es monosomía del 7, rearreglos, 3Q, alteraciones que incluyan monosomía del 7 y de lesión del 7, carotipos complejos, ya, muy altos carotipos complejos, ¿no? Y la sobrevida obviamente va a ser menor en lo de muy alto riesgo, ¿no? Muy alto riesgo, sobrevida 0.8 años, o sea, menos de un año. En cambio, en el muy bajo riesgo, sobrevida 8 años, ¿no? La de lesión del 5Q es una de las... ¿Estamos bien ahí? ¿Ya están escuchándome? Sí, ¿no? Ya. La de lesión del 5Q es una mirodisplasia de bajo riesgo. Se da clásicamente en mujeres adultas, puede haber plaqueta normal o elevada, megacarcitos enanos, puede haber leucopenia, no hay blastos, generalmente o muy bajos blastos, y es buen pronóstico si una de lesión del 5Q aislada. La monosomía del 7, de lesión del 7, sí es más frecuente en mujeres, edad de 6 meses a 19 años, leucocitos normales o aumentados, pérdida del pequeño segmento genómico en la región 7Q22.1, es del mal pronóstico, frecuente en mielodisplasia secundaria y frecuentemente se transforma a leucemia mieloide aguda. Bueno, entonces el tratamiento objetivo, aumentar la hemoglobina, independizar de las transfusiones. La única terapia curativa en mielodisplasia es el trasplante de progenitores hematopoyéticos que se hace sobre todo en los pacientes más jóvenes, porque en los mayores generalmente no llegan, es muy arriesgado. Si no, bueno, queda el soporte no funcional, factores de crecimiento tipo eritropoyetina, filgastrin, ¿no? Y hay algunas drogas que están aprobadas como la 5-acetidina o la citabina que se usan en pacientes de alto riesgo, ¿no? Generalmente con exceso de blastos, la lenalidomida que se usa en pacientes con 5Q menos y el luspatercept que se usa en pacientes con cirrosis en anillo o SF3B1. El tratamiento en pacientes de bajo riesgo, básicamente eritropoyetina, filgastrin, si hay neutropenia sintomática, transfusiones, ojo con la sobrecarga de hierro, porque pacientes pueden recibir muchas transfusiones y ya ser hierro muy incrementado que requiere un tratamiento quelante. De la diomida, como le decía, en 5 menos, luspatercept 5, SF3B1, y el tratamiento inmunosupresor que podría darse en pacientes de bajo riesgo en mielodisplásico hipoplásico, sobre todo en jóvenes. En alto riesgo, ver si es posible trasplante de médula ósea, sobre todo en pacientes jóvenes, y incremento de blastos, citogenética pobre es la característica, ¿no? La 5-acidina o citabina, que son hipometilantes a dosis bajas, se espera menos 2 a 4 meses para evaluar respuestas. Y hay algunas otras drogas en estudio, pero realmente los resultados no son tan auspiciosos. El síndrome mielodisplásico hipoplásico es las características de una mielodisplasia, pero en una médula hipocelular. Y se diagnostica en una entidad parte según la última clasificación de la OMS, porque la aproximación puede ser un poco diferente. Sobre todo, por ejemplo, tú le puedes dar terapia inmunosupresora, o el acondicionamiento para un trasplante de médula ósea puede ser diferente, ¿no? Y ahí está un poco la diferencia del mielodisplásico hipoplásico con la plasia medular, donde la celularidad puede estar baja en la plasia, pero hay signos de displasia en el caso del hipoplásico y sobre todo en la presencia no de megacarocitos que les decía que están ausentes en la plasia y pueden estar presentes en forma displásica en la hipoplasia mielodisplasia. La otra enfermedad que generalmente se toca cuando hablamos, y tal vez lo pueden haber hecho en su clase de anemia hemolítica adquirida, es la hemoglobina policística nocturna o HPN. Es una enfermedad clonal adquirida de las células hematopoyéticas caracterizada por mutaciones somáticas del gen PIG-A situado en el brazo core del cromosoma X1. Las células HPN son deficientes en múltiples proteínas adheridas a la membrana celular a través de anclajes de glicosilfosfatidilinositol, glucano-A. Dentro de estas proteínas se encuentran el inhibidor de lisis de membrana, el CD59, y el factor acelerador de la degradación complemento, el CD55, siendo ambos inhibidores fisiológicos de la activación del complemento.
Como consecuencia del déficit de estas proteínas, entonces los eritrocitos son más sensibles a que sean destruidos por el complemento. Entonces, la clínica es una anemia hemolítica intravascular, puede haber tendencia a trombosis y puede haber un variable componente de insuficiencia medular. Las complicaciones que se observan no son, son consecuencia directa de la hemólisis y del secuestro del óxido nítrico por la hemoglobina libre intravascular, y esta depresión de óxido nítrico puede producir vasoconstricción periférica. Entonces, trombosis, causa de muerte de más o menos del 40-67% de la HPN, se localizan en lugares como venas hepáticas, porta, esplénica, mesentérica, ¿no? Hipertensión pulmonar, insuficiencia renal aguda, disfunción eréctil, priaprismo, ¿no? Esa es una HPN clásica, ¿no? Entonces, cuando hablamos de HPN, ustedes pueden tener esta enfermedad en dos capítulos. En un capítulo, en el caso de la aplasia medular, y en el otro capítulo, en el caso de la anemia hemolítica. Entonces, en el caso de la anemia hemolítica, es un HPN clásico, es una anemia hemolítica Cums negativo, y que tiene esta deficiencia de estas proteínas en las membranas de los glóbulos rojos, CD55 y CD59, que hace que se destruyan a través del complemento. Es una mutación adquirida en este gen PIGA, y el cuadro clínico es de hemólisis, asociado muchas veces a trombosis e insuficiencia renal. Ok, y eso tiene un tratamiento que es inhibidor del complemento, que es el eculizumab. Eculizumab, ravulizumab, pues son medicamentos que están, hay otros más, pero que son de muy alto costo, que no los tenemos a disposición, pero ese sería el único tratamiento disponible. De lo contrario, el paciente tiene que transfundirse, a veces un poquito de corticoides a dosis bajas para ver si se baja un poco, pero igual el paciente no es su tratamiento definitivo. Pero además hay pacientes con aplasia medular que tienen una pequeña clona de HPN. Entonces es una aplasia y tú le haces el citometría para ver HPN y te sale un 2%, 3% de clona de esta célula.